En esta clase de química vamos a ver los sistemas materiales, porque ya estuvimos viendo materia, estuvimos viendo energía, vamos a ver sistemas materiales. ¿Qué era un sistema material? El sistema material es medio lo que habíamos visto como cuerpo, que era una porción de materia que estaba confinada, que estaba bien determinada y que había sido seleccionada para el estudio. Esa porción de materia se llama sistema material. ¿Y cómo clasificamos? Porque no todos los sistemas materiales. Vimos los otros días de que los sistemas materiales podían ser distintos. Había algunos que era fácil saber de qué se trataba, otros no tanto. Bueno, ¿cómo clasificamos los sistemas materiales? La primera clasificación que hacemos es en homogéneos, que son cuando se puede observar una sola fase. O sea, una fase es todo una sola cosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua y arena, y tengo agua y azúcar. Si yo tengo agua y azúcar y miro a través del vaso, ¿veo el azúcar? No, veo todo igual. Entonces, al ver todo igual, es un sistema homogéneo. La apariencia es que está formada por una sola cosa. Eso es algo homogéneo, un sistema homogéneo. Y los heterogéneos, lo contrario. Cuando yo miro, por ejemplo, agua y arena, y veo las dos cosas, veo el agua y la arena, o sea, veo los distintos componentes de ese sistema material. Entonces, visto esto, homogéneo y heterogéneo, vamos a ver los homogéneos cómo se dividen. Miren, esto es el cuadro, ¿ves? Sistema material, homogéneos, heterogéneos. Tenemos 4 o 5 homogéneos, perdón, heterogéneos, y tenemos varios, o 3 fundamentalmente, sistemas materiales homogéneos. Pero vamos a ver uno por uno. El primer sistema homogéneo que tenemos son las sustancias puras. Las sustancias puras son las distintas clases de materia eh, donde todo lo que estamos viendo es igual, pero además una sustancia pura no puede separarse ni fraccionarse. O sea, no puedo separar sus componentes. ¿Por qué? ¿Puedo separar el agua? Ahí sí, puedo, por electrólisis, romper la molécula y dejar el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro, pero por método físico no puedo, porque es una sustancia pura, es una sustancia que forma una sola cosa. Tenemos sustancias simples, puras simples, que están formadas por una sola cosa, ¿sí? Por un solo tipo de elemento químico, como pueden ser los metales, el oro, el hierro, ¿sí? O algunos gases como el nitrógeno, están formados solamente por átomos de nitrógeno. ¿Tá? Y las sustancias puras compuestas es donde están formados por más de un tipo de átomo. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, el agua es una sustancia pura pero compuesta, porque está formada por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno. ¿Sí? El azúcar, que ya vimos que tenía átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el azúcar es una sustancia pura, no la puedo romper en otra cosa. Sacado las sustancias puras, que son las más simples, tenemos las soluciones. Y las soluciones son mezclas, ya acá estoy mezclando dos sustancias, ¿sí? Las estoy mezclando, pero es una mezcla donde la forma en que interaccionan, la forma que se unen estas dos sustancias, es tal que yo veo una sola fase. Lo que yo le decía hoy, el agua y el azúcar. Yo pongo agua y azúcar y veo solamente agua. Agua y sal y veo solamente el agua. O sea, veo una sola cosa. Esas son soluciones. Y cuando nosotros pensamos en soluciones, pensamos que una solución es solamente un líquido. Ya vamos a ver que no. Pero una solución tiene dos componentes. Un solvente, que es el que está en mayor cantidad, en el caso de mi ejemplo, agua y azúcar, el agua es el solvente, y el soluto, que es el que está en menor proporción, en menor cantidad, que es el que se disuelve, en este caso el azúcar. Una solución puede tener un solo solvente, pero puede tener varios solutos. ¿Sí? Y veamos, por ejemplo, acá, miren, en este cuadro donde tenemos
los solventes, que son los que están en mayor proporción, y los solutos. Miren, mira, bueno, estos son los más conocidos. Líquido, solvente líquido que disuelve un sólido, agua dulce. Solvente líquido que disuelve un líquido, bebidas alcohólicas, agua y alcohol. Solvente líquido que disuelve un gas, la soda, agua y dióxido de carbono. Pero también tenemos solventes sólidos. Sólido que disuelve un sólido, el bronce, que es cobre y estaño. Un sólido que disuelve un líquido, la sal húmeda. ¿Sí? El que está en mayor proporción en, en este caso no es, como en el caso del agua salada, el agua, es la sal. Sólido que disuelve un gas, el, en el paladio, el hidrógeno que está disuelto en paladio, que es un metal. Y después tenemos el otro caso, más raro todavía, que es el solvente gaseoso que disuelve un sólido, el caso de los perfumes. ¿Sí? Acá nosotros no vemos las partículas de sólido, que son las que impactan en nuestra nariz y producen el aroma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están disueltas en el aire. Un gas que disuelve un líquido, la humedad del aire, y un gas que disuelve un gas, bueno, el caso del aire. Pero miren todas las combinaciones posibles que puede haber. Dejamos las soluciones y vamos a las mezclas. Las mezclas son, valga la redundancia, mezclas heterogéneas, o sea, son sistemas formados por dos componentes, dos o más, y donde presentan más de una fase, ¿sí? Y pueden ser mezclas simples, coloides, emulsiones, suspensiones y dispersiones. A diferencia de las soluciones, en las mezclas, yo en las soluciones sé que hay más de un componente, pero veo solamente una sola cosa. En las mezclas veo cada uno de los componentes. Bueno, las mezclas simples son las mezclas burdas, donde realmente yo puedo ver sin ningún problema los componentes. Por ejemplo, si yo tengo un balde de arena con piedras y estoy viendo la arena y las piedras, o sea, es una mezcla simple, no hay mucha cuestión. Los dos componentes están en una fase que los puedo ver a simple vista sin ningún problema, o agua y arena, o agua y piedras, ¿sí? Esas son mezclas simples. Después tenemos los coloides. Y acá ya empezamos a tener algunos problemitas, porque un coloide, eh, la, la mezcla está casi en el borde de transformarse eh, en un sistema homogéneo, en una solución, porque las partículas de uno de los componentes son tan chiquititas que prácticamente no las veo. Y se llaman micelas, son como pequeñas gotitas o como pequeñas partículas. Y solamente podría verlas si uso un microscopio. Ahí podría ver que realmente no es una solución, sino que es, que es una mezcla. Y por ejemplo, bueno, las gelatinas. Ustedes mirán, pero la gelatina se ve toda una sola cosa. Sí, pero en realidad es un coloide. ¿Sí? El tema de la leche, las proteínas en la leche no están disueltas, porque las proteínas no se disuelven, sino que están en forma coloidal, ¿sí? Están en pequeñas particulitas, pero que si yo uso un microscopio o una lupa puedo verlas. Las emulsiones son sistemas heterogéneos formados por, en general, las emulsiones están formadas por dos líquidos y donde los dos líquidos puedo verlos a simple vista. Más allá de que tengan por ahí una consistencia un poco pastosa, pero son líquidos. Caso más típico es el de la mayonesa o el caso de la grasa en la leche, donde si yo lo dejo quietito, la grasa termina flotando arriba de la leche, ¿sí? O si caliento enseguida se me forma la lata arriba, la grasa. Entonces, no están mezclados íntimamente, sino que están emulsionados. Son dos líquidos que están mezclados de tal forma que parece que estuviesen disueltos, pero en realidad puedo ver los distintos componentes. Y la suspensión es donde acá ya
si bien no veo exactamente los dos componentes de una suspensión, pero las partículas del componente que está en menor proporción lo veo, ¿sí? Son partículas ya más grandes que se pueden ver prácticamente a simple vista con un poco de esfuerzo, y es el caso, por ejemplo, del agua del río, que podemos ver que tiene partículas en suspensión, o en el caso de el humo, ¿sí? Que es en realidad cenizas disueltas en el aire, pero si bien desde lejos yo veo una sola cosa negra, si yo presto atención y desde muy cerca puedo ver las partículas de ceniza flotando en el aire, entonces estoy hablando de una suspensión. Y por último, la dispersión, que hay una mezcla bastante íntima, pero a diferencia de lo que pasaba que mezclábamos dos líquidos, las dispersiones solamente se pueden dar entre dos sólidos, ¿sí? Y es el caso de la tierra, por ejemplo, donde la arcilla, la tierra, la arena, el limo están mezclados de tal forma donde, si presto atención, lo puedo ver, pero forman toda una sola cosa que pareciera que es todo lo mismo. Pero en realidad tengo distintos componentes y los puedo ver a esos distintos componentes. Eh, Profe, una pregunta. sí, dígame. ¿El cemento se podría considerar una dispersión? Sí, sí, el cemento es una dispersión. Sí. Pero he dicho las sustancias puras, habíamos hablado de elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? El elemento químico es una sustancia que ya no puede ser dividida más, ¿sí? En realidad, un elemento químico es la menor porción de materia que tiene características propias. Miran, pero si me estuviste contando que el átomo lo podíamos, los elementos químicos están formados por átomos y los átomos yo lo podía dividir en protones, neutrones, electrones, sí, pero los electrones son todos iguales. Yo no puedo decir este es un electrón de oxígeno o este es un neutrón de potasio, no. En cambio, sí puedo hablar de un átomo de potasio que va a ser potasio, va a ser distinto de un átomo de cloro. ¿Tá? Entonces, el elemento químico es la menor porción de materia que tiene características propias. En la actualidad hay 118 elementos químicos conocidos, ¿sí? Y 94 son naturales. Yo le había dicho en la primera clase que había 90. Bueno, en realidad son 94. 90, 94 son los que aparecen naturalmente en el planeta Tierra, ¿sí? Los otros que faltan para llegar a 118 han sido obtenidos mediante síntesis química en los laboratorios. O sea, sabemos que existe, pero no se da en la naturaleza porque o son muy inestables, son muy radiactivos y se autodestruyen muy rápido. Yo siempre les cuento del elemento 118 o gamesón, eh, que se han obtenido hasta ahora 3 átomos nada más en el laboratorio. Y el que más duró menos de 5 segundos y se autodestruyó. Pero con eso ya alcanzó para saber que existe, que se puede usar, perdón, que se puede sintetizar y que está ocupando su lugar. Ya vamos a ver dónde. Entonces, 118 elementos, ¿dónde los ubicamos? Porque yo dije que está ¿dónde? Bueno, en la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es la que nos ordena a todos los elementos químicos conocidos y es la que nos va diciendo qué elementos pueden ir apareciendo. Y de acuerdo a sus propiedades, la tabla hace 3 grandes grupos: los metales, los no metales y los gases inertes o gases nobles. Los metales, todos sabemos, son buenos conductores de la electricidad, son sólidos a temperatura ambiente. Bueno, hay algunas excepciones, pero en general, de la gran mayoría, que son alrededor de 60, 70, bueno, la mayoría son sólidos, excepto el mercurio y excepto el cesio y algún otro más que anda dando vuelta, que puede llegar a ser líquido. Poseen un brillo característico, los metales brillan, son dúctiles y maleables, o sea, dúctiles que se pueden estirar para formar hilos muy finos y maleables que se pueden estirar para formar láminas muy delgadas, o sea, se pueden trabajar sin problema. Y sus moléculas son monoatómicas, o sea, están formadas por un solo átomo. El hierro está formado por un solo átomo de hierro,
calcio está formado por un solo átomo de calcio. Hasta ahí, eso. O sea, los metales tienen esta característica. Y cuando por algún motivo pierden algunos electrones, forman iones positivos, o sea, forman cationes. Los no metales son malos conductores del calor, son malos conductores de la electricidad. Algunos son sólidos, como el azufre, pero la mayoría son o líquidos o gaseosos. Tenemos un montón de gaseosos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el hidrógeno. No presentan brillo, no brillan. Son moléculas bi o poliatómicas, son quebradizo al estado sólido y forman iones negativos, los aniones. Los gases inertes, ya vamos a ver dónde están cada uno en la tabla periódica, son malos conductores del calor y de la temperatura, son gases, por eso son gases inertes o gases nobles, son moléculas monoatómicas, no se ionizan y no reaccionan químicamente con ningún elemento. Esto lo vamos a ver más adelante por qué, pero por eso se llaman gases inertes o gases nobles. Y ya que hablamos de la tabla periódica, de los elementos químicos, vamos a ver la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una disposición ordenada de los elementos químicos, de todos los que se conocen, que están ordenados por su número atómico y por su configuración de electrones. ¿Y por qué periódica? Porque ese ordenamiento muestra tendencias que se repiten de tanto en tanto, o sea, muestra tendencias periódicas. Esta es la tabla periódica. Esta es la que tienen ustedes en el cuadernillo. Entonces, por ejemplo, el litio tiene propiedades muy parecidas con el sodio, y a su vez con el potasio, y a su vez con el rubidio. O sea, estas tendencias se repiten. Y hay otras características que van cambiando paulatinamente a medida que yo me muevo en la tabla. ¿Sí? Pero otra vez llego acá. Acá están los gases nobles, son todos muy parecidos. Acá están los haluros, son parecidos, ¿sí? Entonces, esa tendencia periódica, si yo estoy en el sodio y sé que el potasio va a tener algunas características químicas similares al sodio, el potasio va a ser similar al sodio y similar al rovidio. Esas características periódicas son las que se repiten y por eso se llama tabla periódica. Pero yo le hablé de metales, no metales y gases nobles. Este es otro modelo de tabla periódica. Hay muchísimos modelos, pero todos tienen más o menos lo mismo. Fíjense, a partir de esta línea roja que viene acá, hacia la izquierda, todos estos y los de acá abajo son metales. Fíjense la cantidad de metales que tenemos. Entonces, en toda esta cantidad que haya uno que sea líquido, podemos decir que los metales a temperatura ambiente son sólidos. Después, a la derecha de esta línea roja y antes de cruzar esta línea negra, estos poquitos son los no metales. Y esta última columnita son los gases inertes o gases nobles. Ahora bien, las filas de la tabla, las filas, estas así, las que están horizontales, se llaman períodos. Y las columnas se llaman grupos. Y algunos grupos son tan importantes que, o sea, o son tan característicos que tienen un nombre. La primera columna o el primer grupo se llaman metales alcalinos. O ya. Metales alcalinos. La segunda columna se llaman metales alcalinoterrios. Después, por ejemplo, estos son los haluros y estos son los gases nobles. Todo eso está contado. Algunos tienen nombre, metales alcalinos, alcalinoterrio, halógenos, gases nobles. ¿Sí? Pero las filas son períodos y las columnas son grupos. Acá un poco de historia. En realidad, la primera tabla periódica que funcionó la construyó este científico ruso que era Dmitri Mendeleev y la publicó en 1869. Si bien había habido algunos intentos anteriores, este señor Mendeleev fue el primero que no solamente que la ordenó
y que encontró las características estas periódicas, sino que dejó lugares vacíos en su tabla diciendo, acá, de acuerdo a las características periódicas de esta tabla, acá debería haber un elemento que hoy no lo conocemos y que después se conoció. ¿Sí? Y entonces eso fue lo que hizo que realmente este hombre fuera el que descubrió la cuestión periódica de la tabla periódica.